Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta tarde, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Venimos aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Y en especial esta tarde, Señor, a conocerte más, Señor, a conocer tus perfecciones y tus atributos, Señor. Te pedimos, Señor, que mientras meditamos en tu palabra, Señor, la leemos, Señor, la escuchamos, Señor, tú obres, Señor, en nuestros corazones, Señor, y nos muestres cada vez más, con más claridad, Señor, tus perfecciones, Señor. Te damos gracias, Señor, por quien eres, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión en el capítulo 2, párrafo 1.5. Está en sus confesiones, capítulo 2, párrafo 1.5. Voy a leer hasta ese punto, que dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y el día de hoy tocaremos este punto que dice: es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Hasta ahora hemos visto los primeros 4 puntos de este capítulo, hermanos. Y hemos visto la singularidad de Dios. El Señor nuestro Dios es uno y el único Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después continuamos con el punto que habla de la independencia de Dios, o autoexistencia o existencia propia, o en teología conocido como la aceidad de Dios. Y la confesión lo dice así: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Y vimos que este atributo es el atributo de Dios por el cual aprendemos que Dios existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza, ¿va? Y el pasaje que lo ilustra es Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este yo soy es como si dijera: yo no dependo de nadie ni de nada, no necesito de nadie, porque yo soy el autoexistente. Y es porque la naturaleza o la esencia de Dios es independiente o autoexistente. Y empezamos a ver que además de ser independiente, su esencia y perfección es infinita. Salmo 50:12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces su independencia y autosuficiencia es infinita, sin límite. Es decir, nunca se agota o se acaba su autosuficiencia, pues esta es total e infinita. Después vimos el punto 3, que habla de la incomprensibilidad de Dios, y la confesión dice: cuya esencia no puede ser comprendida por nadie
sino por Él mismo. Y vimos que siendo Él infinito, nosotros que somos finitos no podemos comprenderlo exhaustivamente. Es decir, podemos conocer algo de Él, pero no todo de Él. Porque lo finito no puede comprender plenamente lo infinito. Y vimos cómo estos dos atributos, lo incomprensible e infinito de Dios, se entrelazan mutuamente. Porque ya que Dios es infinito, necesariamente es incomprensible para nosotros que somos finitos. Y lo vimos en el pasaje de Job, capítulo 11, 7 y 9, donde Job describe en respuesta a Bildad y a sus amigos lo incomprensible que es Dios para nosotros, con un énfasis en su soberanía, pues es Dios. Versículo 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y la respuesta obvia es no, ¿verdad? Después vimos la espiritualidad de Dios. Y los hermanos que escribieron la confesión lo dijeron así: es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Vimos Juan 4:24 que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y vimos que este atributo pone de relieve tres perfecciones de Dios. Primero, que es un ser incorpóreo. No es un Dios de madera o de piedra. No es material. Y no se le puede hacer o dar figura visible. Recordamos el mandamiento también número 2, ¿recuerdan? Y segundo, también vimos que es un ser personal. No es una deidad muda y ciega e impersonal, sino Él es alguien con quien podemos tener comunión íntima y personal. Y tercero, que es un ser inmenso, al que el universo no puede abarcar. Por tanto, en cualquier lugar se le puede hallar y adorar. En palabras simples, Dios está en una categoría diferente a la raza humana. El hombre es débil, es carne y es mortal y transitorio, como todas las criaturas de este mundo, del mundo caído, pues fuimos un día creados. Pero Dios, a diferencia de nosotros, es todopoderoso, como dice Job, y es eterno e ilimitado, y dueño de todo, como dice el Salmo 50, pues Él es el creador. Él es el dador de vida, el único inmortal, pues es infinito. Y Él es el único que habita en luz inaccesible, como dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El día de hoy continuaremos con el siguiente punto, que habla de la infinitud de Dios. Y la confesión, como ya vimos, ya introdujo este concepto en el punto 2, cuando habla de la aseidad o autoexistencia de Dios. Noten la parte final del punto en azul que dice: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Es decir, Dios es infinito en su esencia. En otras palabras, está en su naturaleza el ser infinito. También cuando dice que es espíritu, vimos cómo al ser el espíritu no puede ser contenido por nada, pues Él es inmenso. Pero ahora en este punto 5 vamos a hacer, o los escritores de la confesión
hicieron un acercamiento todavía más a estos atributos o perfecciones de Dios. Y la confesión dice, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto. Y para profundizar en estos atributos, la confesión nos da varios versículos que vamos a ver hoy en una forma breve y yo diría que hasta un poco atrevida, ¿verdad? Porque son muchos atributos y sus perfecciones, ¿verdad? Pero creo que va a ser de gran bendición, como lo ha sido para mí, siempre acercarnos y profundizar en sus atributos, ¿no? En ver quién es Él, su carácter, ¿verdad? Y sus perfecciones es de gran bendición para nosotros. Y el primero que vemos dice, Dios es inmutable. Malaquías 3:6, vayan conmigo. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y escuchen lo que dice. Por esto, ¿qué es por esto? Porque Jehová no cambia, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo dice que porque Él no cambia, los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, no habían sido consumidos. Hermanos, vemos en este versículo una declaración extraordinaria de la inmutabilidad de nuestro Dios y de cómo esta inmutabilidad impacta su gracia que nos bendice, ¿verdad? Porque Él dice, no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Noten el versículo 5. El pueblo merecía, un versículo atrás, el pueblo merecía que Dios terminara con ellos. Es decir, que fueran consumidos. Ellos practicaban la hechicería, el adulterio, eran mentirosos y defraudadores, le robaban a sus trabajadores y se aprovechaban de los indefensos. No tenían temor de Jehová. Y vean el versículo 7. Él les dice que sus padres se apartaron de sus leyes. Y noten cómo se los dice, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero noten lo que sigue. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué les suena esto de volveos a mí y yo me volveré a vosotros? ¿A qué les suena a ustedes? Él les está recriminando, les ha mostrado quiénes eran y cómo sus padres se habían apartado, pero les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En otras palabras, Él les dice, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Hermanos, es el mismo mensaje que hoy recibimos, un llamado al arrepentimiento, a volvernos de nuestra desobediencia al inmutable y misericordioso Dios de gracia. El arrepentimiento que envía a Dios prepara el camino para que venga el Señor. Y la inmutabilidad de Dios está en la esencia de Dios. Y esto es alentador y consolador. ¿No es así? Porque noten, esta declaración está en el contexto de la promesa de la venida de Cristo. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Se acuerdan qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse.
Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el carácter inmutable de Dios es la garantía de que cumplirá cada promesa del Padre. Salmo 89, 28. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y hermanos, este salmo es un comentario sobre el pacto davídico, el cual marca un avance importante en la revelación de la redención. El Señor dijo a David que a través de su descendencia real, la presencia y el reino de Dios se establecería en la tierra para siempre. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Y esta promesa tiene su cumplimiento en Cristo, en el reino de Cristo. Dios es misericordioso y no cambia, es inmutable. El carácter inmutable de Dios es como lo resume Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén para la gloria de Dios. O como dice Santiago 1:17, describiendo al Dios inmutable: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el creador supremo de las luminarias, del sol y la luna y las estrellas, y estas están sujetas a fases, eclipses o sombras, pero Dios no. En Él no hay cambio de brillantez, no hay diferencia en claridad o variaciones de luminosidad. Y esto quiere decir que en Él no hay fluctuaciones de carácter. Él es inmutable. Y hermanos, esto es consolador y de gran gozo, saber que tenemos un Dios inmutable, lleno de gracia y misericordia. Continuemos. La confesión agrega después: Dios es inmenso. Y lo primero que viene a nuestra mente es que es muy grande o que no lo podemos limitar en algo. Y eso es correcto. Pero también significa que Dios trasciende, sobrepasa, supera o excede todo lo que existe en la creación. Vayan conmigo a Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón construyó el templo y él está confesando con preguntas retóricas que aunque Dios había escogido morar entre su pueblo en la nube sobre el templo, retóricamente él confiesa su inmensidad infinita. Noten, él dice los cielos, e inmediatamente como si corrigiera: si los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta construcción hecha por manos humanas, ¿cómo es que morarás sobre la tierra? Otra traducción dice: si el cielo en toda su inmensidad es incapaz de contenerte, mucho menos esta casa hecha por manos humanas. Hermanos, en aplicación, esto quiere decir que Dios se encuentra tanto en todas partes como más allá de todo lugar. Él es omnipresente, porque Él es infinito en cuanto al espacio, ya que Él trasciende todo lo que existe en la creación.
Noten cómo dice Jeremías 23, 23 al 24. Yo lo leo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Como diciendo, ¿acaso la distancia impacta mi soberanía? ¿Afecta mi soberanía? ¿Habrá algún lugar en el que te puedas esconder que acaso no yo, que soy inmenso, tan inmenso que lleno todo espacio de mi creación? ¿Hay algún lugar en el que te puedas esconder de mí? Y entender esto, hermanos, que Dios es infinitamente inmenso, es práctico, es bien práctico, porque Dios está presente en todas partes, es omnipresente, y por lo mismo también lo sabe todo, es omnisciente. Y en lo práctico, esto debe aterrarnos cada vez que pecamos, o que quizá estamos practicando el pecado, porque siempre estamos delante de Él, siempre. Dios está presente en todas partes, es omnipresente, y siempre estamos delante de Él. Y es peor aún, o ridículo, cuando buscamos escapar de la responsabilidad de nuestros pecados. No hay a dónde escapar. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es ridículo, ¿no? Como si dijera, como si estuviera lejos, o que no sé o no sabe por qué, porque necesita Él estar cerca para enterarse de lo que hacemos. ¿Ustedes creen? Dios es inmenso. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Debemos tener un temor reverente, pues vivimos ante su presencia. Como creyentes ya estamos y debemos estar conscientes de esto. Vivimos ante su presencia continua. Pero también debemos entender que la inmensidad de Dios también es un consuelo, por el otro lado, para los piadosos. También es un consuelo. Debemos estar aterrados, con un temor reverente, por si practicamos o caemos o estamos pecando, ¿verdad? Y creemos que Dios no nos ve, ¿verdad? Pero también debe haber consuelo al entender este atributo, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántas veces no has visto prosperar al impío? Mientras quizá tú batallas o sufres y vas de prueba en prueba. Quizá te preguntas, como el profeta Jeremías en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos?, pregunta Jeremías. Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza.
Hermanos, ¿acaso no ha pasado por tu mente este tipo de pensamiento preguntándote, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no ve o está lejos? Como si Él estuviera limitado al espacio. Pero noten cómo Jeremías dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Este debe ser un consuelo para el cristiano piadoso. El Señor en su inmensidad nos conoce, nos ve y prueba constantemente nuestro corazón para con Él todo el tiempo. No así al impío, el impío o al desleal para con Dios, que aunque pareciera que está prosperando en la tierra, miren lo que dice: arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. El comentario de la Biblia Herencia Reformada dice: al igual que un animal es engordado solo para la matanza, así también los impíos son bendecidos por Dios solo para el juicio, si no se arrepienten. Santiago 5:5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Dios es inmenso, infinitamente inmenso. Él nos conoce, nos ve y prueba constantemente. El cristiano piadoso puede decir, como dijo de Natanael, he aquí, Dios puede decir, tal como dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, en Natanael no había engaño, su profesión no era hipócrita, no era un disimulador ni deshonesto. Jesús fue testigo de lo que pasó cuando Natanael estaba bajo la higuera, donde ningún ojo humano lo observaba. Y es igual con nosotros. Cuando ningún ojo humano, Dios, quien es inmenso, nos observa. Él sí lo hace. Siempre estamos delante del Dios inmenso, que llena el cielo y la tierra. Esto le mostró a Natanael que nuestro Señor conocía los secretos de su corazón, que Él era inmenso, al punto de que Natanael pudo decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Busquemos, hermanos, y oremos para ser verdaderos israelitas, en quienes no hay engaño, verdaderos cristianos, aprobados por el mismo Cristo, quien es Dios inmenso. La confesión continúa con Dios es eterno. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A veces pensamos que la eternidad solo tiene que ver con el final o el futuro. Y esto es por la debilidad humana, pues somos criaturas ligadas al tiempo. Pero la eternidad es un atributo de Dios que excede por mucho la mente humana, pues la eternidad es una duración perpetua, que se refiere a sin principio ni final. El tiempo tiene ambos, principio y final. Y para entender la diferencia entre la eternidad y el tiempo, podemos verlo en cómo se diferencian el mar y los ríos. El mar nunca cambia de lugar y siempre es la misma agua.
mientras que los ríos fluyen y son tragados por el mar. Así es el tiempo en relación con la eternidad. Y esta dificultad para entender la eternidad aumenta porque el término se usa para describir las cosas que son solo parcialmente perpetuas y no apropiadamente eternas. Es decir, la palabra eternidad puede ser usada para referirse a algo de larga duración, pero que posee un final. Levítico 6:20. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Una larga duración, pero que posee un final, o algo que no tiene final, aunque tiene un principio, como los ángeles o el alma. Sin embargo, cuando se usa la palabra eternidad para referirnos a Dios, quiere decir algo más, como dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recuerdan, Génesis empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio para los cielos y la tierra. Y este salmo nos dice que antes de eso Dios ya es, pues es el creador. Nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros somos criaturas ligadas al tiempo. De hecho, el hombre fue creado en el 6º día. Pero Dios es eterno, sin principio ni final y sin limitaciones del tiempo. El puritano Stephen Charnock comenta en su discurso La existencia y atributos de Dios. Él dice: la eternidad tiene una palabra tanto para el creyente como para el no creyente. Es decir, tiene algo que decir, algo que hablarnos. Para los no creyentes la eternidad es aterradora. Para los no creyentes la eternidad es aterradora. Él dice: qué locura y atrevimiento hay en el pecado, puesto que ofende a un Dios eterno. Igualmente que como es ridículo tratarse de esconder de un Dios inmenso, igualmente es lo mismo para el pecador, porque ofendes a un Dios eterno. Y es horrible caer bajo el golpe de este Dios eterno, quien es el Dios vivo y Rey eterno. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El puritano continúa: y la eternidad de Dios hace que su castigo sea más horrible que solo su poder. La eternidad hace que su castigo sea más horrible que solo su poder. Su poder hace afilado el castigo, o sea, lo hace fuerte, lo hace agudo, pero su eternidad lo hace perpetuo. Él agrega: lo que hay que soportar para siempre es el dolor al final de cada latigazo. O sea, no es solo un latigazo, sino hay que soportar el dolor de para siempre del latigazo. Pero por el contrario, para el creyente, la realidad de que Dios permanece para siempre es la fuente de consuelo. Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación.
Y él concluye, hay paz en la comunión con el Dios perpetuamente misericordioso, bueno, lleno de gracia, sabio y fiel. Paz perpetua. Su eternidad gobierna su pacto con su pueblo, porque Él juró por sí mismo. Además, la eternidad de Dios asegura que el disfrute de Dios en el cielo será nuevo y glorioso después de muchas eras, como lo fue al principio, y será para siempre. Dios es eterno. La confesión continúa, Dios es inescrutable. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología, una alabanza. Y es el apóstol Pablo, después de narrar su conversión personal, reconociendo que había sido él un blasfemo, un perseguidor e injuriador de la iglesia de Cristo. Además de reconocerse como el primero de los pecadores, él dice que a pesar de eso, él fue recibido a misericordia. Y este es el contexto en el que usa estas palabras el apóstol Pablo. Y en una explosión de alabanza a Dios por su soberanía para salvarlo a pesar de quién era él, pues él era un enemigo abierto de Cristo. Él expresa esta alabanza reconociendo en ella lo inescrutable que es Dios, refiriéndose a sus caminos, a su juicio, a su salvación, exactamente tal como sucede en Romanos 11:33 al 34, el mismo apóstol Pablo, cuando narra el plan de Dios para salvar a judíos y gentiles. Pablo alaba a Dios. Él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Los caminos de Dios son inescrutables. De la misma forma, al entender que nuestro Dios es inescrutable en sus juicios, caminos y la salvación, debemos hacer lo que hizo Jonathan Edwards. Él comenta de este texto en su relato de su conversión. Él dice, mientras leía estas palabras entró en mi alma un sentido de la gloria del ser divino y pedí a Dios en oración poder disfrutar a este Dios inescrutable. El Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Como les dije, hermanos, el poder y la fuerza del Dios eterno son tan grandes que las mentes finitas humanas son incapaces de comprenderlas por completo. Así estos versículos enseñan la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, puesto que Él es inescrutable en sus caminos. Las personas pueden tener un entendimiento correcto de Dios, pero nunca completo o exhaustivo. Dios es inescrutable. Y la confesión continúa con Dios es todopoderoso. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este nombre divino designa el dominio universal de Dios y en hebreo es Shaddai. Es un título de la majestad y poder de Dios. Y escuchen, es un título que es usado
para bendecir y juzgar. Bendecir y juzgar. Este título se repite con frecuencia en Job. Por ejemplo, capítulo 37, versículos 22 y 24. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Repito, es un título de majestad y poder. Y escuchen, en la Biblia es usado para bendecir y juzgar. Y este título y atributo de Dios se usa en las narrativas patriarcales, en especial cuando se enfatizan las promesas del pacto sobre la descendencia. Este título y atributo de Dios se usa en las narrativas patriarcales y en especial cuando se enfatizan las promesas del pacto sobre la descendencia. Recuerden estas palabras. Es usado para bendecir y juzgar. Génesis 28, 3. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. En Génesis 35:11, Dios bendice al patriarca Jacob. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, traducido igualmente como todopoderoso. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y en Génesis 43:14, Israel, Jacob, se apoya en el poder del Dios del pacto. Génesis 43, versículos 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob estaba mandando de regreso a sus hijos cuando sucede esta sequía y escasez en la tierra de Jacob, en Israel. Él manda a sus hijos, y recuerdan que llegan a donde estaba José, quien estaba ya en una posición de autoridad. Y José, al darse cuenta de sus hermanos, manda pedirles que venga su hermano Benjamín, sin decírselos a ellos, ¿no? Van de regreso ellos a su padre para decirle la petición, y Jacob le dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, sin saber que era José, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y dice: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob envía a sus hijos con Benjamín a José, y lo hace clamando y apoyándose en el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios del pacto. Génesis 17:2, el que le dijo que pondría su pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo habría Jacob de ser privado de sus hijos, si el Todopoderoso había hecho pacto con su descendencia? Es práctica saber que tenemos un Dios todopoderoso en nuestras pruebas, un Dios que bendice y también juzga. Es práctico.
Era el Dios todopoderoso y fiel para cumplir sus pactos. Noten nuevamente, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y hermanos, ¿en qué forma podemos aplicar este conocimiento de que nuestro Dios es todopoderoso? Y que este es un título o atributo de la majestad y poder de Dios para bendecir y juzgar. A veces nos ahogamos, ¿verdad? Y solo pensamos que Dios es todopoderoso, ¿verdad?, para juzgar, pero también es todopoderoso para bendecir y para cumplir su pacto, su promesa, ¿verdad? Vean el pasaje. Abraham debía andar delante de él y ser perfecto. Y la idea aquí se refiere a no sin pecado. No es posible, ¿verdad?, para un hombre andar perfectamente sin pecado, sino íntegra y sinceramente. Esta es una palabra del Antiguo Testamento para la santificación, que significa consagración de todo corazón a Dios. Consagración de todo corazón a Dios. Nosotros no podemos obedecer perfectamente. Gracias a Dios, gloria a Dios, ya Cristo lo hizo. Ya Cristo pagó. Y si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Cristo ya pagó. Si tú ya te arrepentiste y reconociste tus pecados, Cristo ya pagó. Pero sí podemos consagrar nuestras vidas y nuestras familias de todo corazón a nuestro Dios todopoderoso. Y como les dije, se usa esta palabra de todopoderoso en el concepto principalmente patriarcal. Hombres, líderes, padres de familia, cabezas de familia que se comprometen con Dios para guiar a sus familias y apuntarlas a Dios. Y Él dice que Él es todopoderoso. Debemos confiar en Él, quien es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. No solamente es todopoderoso para juzgar, también es todopoderoso para bendecir a sus hijos, a los que toma por hijos. La confesión continúa: Dios es todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo. Y nos da dos pasajes en los que podemos ver juntos esta confesión. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, Dios llama a los ángeles y a los hombres a adorarlo por su naturaleza y sus obras. Y en esta adoración celestial podemos ver un modelo para la adoración terrenal, ya que debemos alabar a Dios continuamente y sin cesar, día y noche. Debemos gloriarnos en la santidad absoluta de Dios. Él es santísimo. Debemos alabar su poder soberano. Él es todopoderoso. Y debemos alabarlo porque Él es eterno. Él es el infinito en todos los sentidos. El que era, el que es y el que ha de venir. Los ángeles no cesan de alabar al decir santo, santo, santo. Y están reconociendo que Él es sagrado, excelente, supremo, y que está por encima de todos en todas las formas. Y lo hacen con repeticiones, indicando
una calidad superior. Y la repetición triple en hebreo se usa para expresar superlativos. Y en este caso, refiriéndose a una excelencia superlativa. Él es santísimo. En Isaías 6:3 vemos lo mismo en la visión del profeta. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en este caso es usada para expresar que Dios es infinitamente santo. Su santidad no solo es su pureza moral, sino su infinita superioridad sobre todo en todos los sentidos. Él es santísimo. Y esto es en todos los sentidos. Su voluntad, sus juicios, sus decretos, en todo. Él dice que toda la tierra está llena de su gloria, lo cual está representado en la visión de Isaías en sus faldas reales que llenaban el templo. Versículo 1, parte final. Isaías dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otras palabras, la majestad infinita de Dios, su poder y santidad está presente en todo lugar. Es un Dios inmenso, en todo lugar. Dios es todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo. Y la confesión continúa con sapientísimo. Isaías 48:5. Por eso te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios es omnisciente o infinito en conocimiento. Su entendimiento es infinito. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no haya sabido todo. Él no está aprendiendo como nosotros, ¿verdad? Él conoce y siempre ha conocido el futuro, así como conoce el pasado. Él dice: te declararé esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes que sucedieran, te lo advertí. Isaías 48:5. Nosotros conocemos las cosas inmediatamente a través de medios, ¿verdad? Dios las conoce inmediatamente, no por causa de ni por medio de sentidos. Nosotros conocemos sucesivamente, aprendemos paso a paso, gradualmente, ¿verdad? Pero Dios conoce todo en una sola vista, en una vista panorámica y comprensiva. El salmista dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139:6. Como Pablo dice, hay profundidad en las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O en Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El teólogo G.I. Williamson dice: nosotros conocemos en parte, pero el conocimiento de Dios es exhaustivamente completo. Nosotros conocemos como criaturas humildes. Él conoce como creador excelso. Su conocimiento está a un nivel totalmente separado del nuestro. Dios es sapientísimo, pues Él es infinito en todos los sentidos. La confesión continúa con: Dios es libérrimo. Los teólogos colocaron esta palabra refiriéndose a que la voluntad de Dios no está sujeta ni condicionada a nada ni nadie. No depende de nada. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos.
nos habla de su supremacía, de que Dios está sobre todo. Y dice, todo lo que quiso, ha hecho. Este versículo nos muestra que Dios es extremadamente libre y que posee una libertad excepcional. Y que tenemos al único Dios vivo que está sobre todo. Y esto nos debe traer consuelo, paz y confianza. ¿Por qué paz y consuelo? Porque su voluntad es libre, es infinita, es libérrima y al mismo tiempo su voluntad es santísima, sapientísima e inmutable. Él es infinito en todos los sentidos. En otras palabras, está describiendo la libertad máxima que solo el único Dios vivo, eterno e infinito tiene. Y nada, ni nadie, ni ningún grupo o nación puede alterar su santo decreto. En otras palabras, nada obstaculiza su libertad. Él cumple en su totalidad todo lo que ha decretado que sucederá. Como dice el salmista, Salmo 33, 10, 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aunque haya un pueblo entero queriendo hacer planes contra algo que Dios haya decretado, Dios frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios es libérrimo. Su voluntad está libre de cualquier oposición. La confesión continúa con Dios es absoluto. Dios es absoluto. La palabra absoluto se usa para describir algo que es total, completo, independiente o sin restricciones. En Éxodo 3:14 podemos ver algo de esto, ya lo hemos visto. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés le pregunta a Dios, ¿quién diré que me envía para liberarlos? Y le pregunta por su nombre, ¿quién me envía? Y él contesta, así les dirás, yo soy, me envió. Yo soy del hebreo, del tetragramatrón YHWH, que quiere decir Él es. Y la frase yo soy el que soy tiene una estructura similar a tendré misericordia del que tendré misericordia. Yo soy el que soy. Es una expresión de soberanía y libertad absoluta. Es una expresión de soberanía y libertad absoluta. Es la palabra del rey, por así decirlo, ¿no? Es soberano y libre para cumplir su voluntad. Esta frase le decía a Moisés que el Dios del pacto, el soberano y eterno Dios, estaría con él y que él no abandonaría a su pueblo y que nada ni nadie podría impedir que él los bendijera. Moisés les debía decir, yo soy, me envió. El que no depende de nada ni nadie, el absoluto soberano rey del universo. Él es libre para cumplir sus propósitos y no necesita de su creación. Él es el absoluto. La perfección de Dios en cuanto a sus atributos naturales se resume en una sola palabra, absoluto. Dios es un ser absoluto y significa que no depende de nada fuera de sí mismo. Nosotros para vivir requerimos de Dios que nos provee de alimentos, trabajo, aire y otras condiciones que permiten nuestra vida, ¿no?
Sin embargo, Él se basta a sí mismo porque Él es la vida. Hermanos, espero que este estudio los bendiga como lo ha sido para mí. Y les recuerdo que es importante porque estamos abordando atributos de su soberanía, de su majestad. Y cuando lleguemos a la doctrina del decreto eterno de Dios, no empecemos a luchar con Él. Al contrario, explotemos en alabanza, como Pablo en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, quién eres, Señor. Nuestro Dios todopoderoso, el soberano, inmutable, eterno, sapientísimo, santísimo, libérrimo, que gobierna toda su creación, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres, Señor. Y Padre, como Pablo, explotamos en alabanza al conocerte cada vez más y más. Conocer de tu magnificencia y tus perfecciones, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo decimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.